El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. 5 versículos. Y ahí nos vamos a quedar a lo largo de varios domingos. He querido hacer, seguramente algunos lo recordáis y habéis notado, un paréntesis, aprovechando estos 2 últimos domingos que no estaba, para traer algo diferente. Y normalmente ocurre que en aquello que yo puedo estar pensando más o que pueda atraer más mi atención, mi preocupación, aprovecho para en nuestra serie, en este caso, que estamos haciendo de 1 Corintios, podamos tener una interrupción y pueda traer esto que ahora tengo yo en mi propio corazón. Y lo vamos a hacer de manera diferente en los domingos por la mañana, en los que nos pueda llevar de tiempo, en una manera de reflexión. Es decir, que a la misma vez que yo estoy hablándoos a vosotros, yo mismo lo estoy reflexionando. Tal es así que lo que yo tengo que decir en este domingo y quizá los que tengan que venir siguientes, todavía no está completado porque el Señor a mí me está hablando de una manera especial y creo que debe de ser también así para vosotros. Siento que es necesario que hablemos de este asunto y pienso también que es urgente en medio de todos nosotros. Ciertamente, en el momento que habéis leído conmigo este pasaje, ya intuís de qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a tratar. Y ciertamente es de nuestra manera de hablar o del uso de nuestra lengua. Y lo haremos de una manera particular en nuestro contexto de iglesia, aun cuando, por cierto, abarca otras áreas en nuestras vidas. Y algunos también estaréis pensando, bueno, es algo que ya se ha hecho muchas veces. Y es verdad que se ha hecho muchas veces y que después de quizá estos domingos se tendrá que volver a hacer, porque la verdad es que la lengua siempre va a estar pegada a nuestras bocas a lo largo de nuestra vida. Conocemos muy bien pasajes como el de Santiago. Santiago en el capítulo 1 y Santiago en el capítulo 3 nos habla de estas cosas y tendremos que hacer cita en estos pasajes y de su contexto. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos viendo en la serie de Malaquías, que hablábamos también de este tema en uno de los mensajes, de las conversaciones santas y cómo nosotros deberíamos de hablar en el contexto santo para beneficio nuestro y beneficio de los demás. También no hace mucho tiempo, quizá un par de años, que estuvimos hablando en la reunión de hombres, la conversación de hombres, cómo los hombres debemos de conversar, cómo los hombres debemos de hablar, y también nos llevó un poco de tiempo en Colosenses. Quiero recordar también que en la reunión de mujeres también habéis visto este tema, que cuando hemos visto Proverbios, por supuesto, ha salido también este asunto. Proverbios tiene una gran variedad y extensión acerca de este asunto a la hora de hablar, del uso del lenguaje, lo que está en nuestras bocas. He elegido este pasaje como podría haber elegido otro, porque las ideas que yo tengo en mi mente y en mi corazón se pueden desprender de estos versículos y de otros también diferentes, y todos ellos nos llevan a las mismas conclusiones que creo que son importantes que vosotros, igual que yo, tengamos que tomar nota. Así que miraremos estos pasajes
y citaremos otros muchos a lo largo del camino. ¿Dónde empezar? Bueno, pues no era la primera intención, pero creo que después he visto que es la primera intención que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de hablar. Y es que tenemos que considerar el poder que tiene la palabra. Nos lo dice la Escritura en diferentes lugares. Santiago en el capítulo 3 hace un énfasis muy fuerte cuando lo compara a un caballo desbocado, a un fuego que no llega a tener control, etc. Nosotros sabemos cuán importante es el poder de la palabra. Podemos alabar y podemos maldecir, podemos edificar y podemos destruir. Una palabra sencilla que nosotros podamos decir en cierto contexto, bajo nuestro corazón o la información que podamos tener, puede hacer un daño terrible o puede levantar el ánimo de alguna persona. Y creo que es algo que tú y yo debemos de considerar con suma atención en el contexto de la Iglesia en el cual nosotros nos envolvemos. Tenemos que ver que, pasamos mucho tiempo juntos, que hacemos muchas cosas juntas y que recibimos información los unos de los otros. He notado últimamente, no porque sea algo nuevo, pero he notado últimamente en el contexto de la Iglesia el peligro y el desorden que puede haber por el uso de las palabras, de nuestro lenguaje y de nuestras conversaciones. Así que, mirad, yo quiero que tratemos este asunto de la importancia de la palabra, yo no estoy pensando en ti, pero te estoy hablando a ti. Quiere decir que no me ha movido ninguna persona en particular por la información que yo tenga, pero cuando estoy hablando estoy pensando en ti que estás delante de mí. Y estoy pensando en lo que es el contexto de iglesia. Y en las conversaciones que podamos tener después de nuestro culto, en esta mañana o lo que podamos tener en la tarde, como las conversaciones que vosotros tenéis en la intimidad y de manera personal los unos con los otros. Creo que es algo que debemos de cuidar de una manera muy especial. Porque lo que nosotros podemos soltar en cierto momento después es muy difícil de frenar o de arreglar. La vida de iglesia, tal como nosotros tenemos, y quizás no sea suficiente, debería de ser todavía mucho más, nos permite conocernos. Así que vosotros conocéis mucho de mí y yo conozco mucho de vosotros, y esto lo podemos utilizar para bien o para mal. Así que tengo una conversación en cierto momento con alguien donde puedo utilizar algo, quizá de mi propia intimidad o de mis conflictos, y después, en el tiempo, alguien puede usar eso para mi mal. Es decir, que es que un día tú me dijiste esto y aquello otro. Las palabras quedan grabadas y quedan en nuestra memoria y quizá en cierto momento yo puedo utilizar una palabra fuera de lugar porque me he levantado como al genio o sencillamente por mis propios defectos, que los tengo, o, como no, llamarlo también pecado. Y esa palabra que yo he dicho fuera de lugar, después puede ser utilizada. Tengo que estar vigilando constantemente lo que yo estoy diciendo y qué es lo que estoy diciendo en el contexto que lo estoy diciendo. Y lo mismo que me lo aplicó a mí, lo tendréis que estar pensando cada uno de vosotros. En cierto momento, en algo de un momento de sensibilidad, quizá porque estáis buscando algún tipo de apoyo, habéis hablado con cierta ligereza, quizá habéis expresado un comentario que habéis oído de alguien y decís estas cosas que van a quedar en la memoria y que después se pueden utilizar y reutilizar para mal. Damos gracias de que a veces todas esas conversaciones y palabras que hemos dicho se pueden utilizar para bien. Y que igual que podemos estar hablando de defectos, podemos hablar de virtudes.
y hablar de los beneficios de esa persona o de los dones o de las capacidades. Pero muchas veces también podemos estar utilizando estas palabras como halagos y quizás sean halagos simplemente para agradar a la otra persona y no para construir y para edificar, sino simplemente para suavizar o para ganar el apoyo en ciertos contextos. Y todo eso después es muy difícil que nosotros lo podamos controlar. ¿Qué decir? De las nuevas tecnologías y de los problemas que estoy encontrando y estoy notando con respecto tanto a los móviles o a Internet, el WhatsApp, etcétera, etcétera. Hubo unos tiempos, hace años, muchos años quizá, voy a cumplir pronto 60 años, hace muchos años que se hablaba del peligro del teléfono y cómo se decía que el teléfono lo arma el diablo, igual que un arma, porque decimos cosas por teléfono y no notamos el gesto o la actitud con lo cual estamos hablándolo. Fijaros si ya hace años era un problema el teléfono con todo lo que hablábamos, cuánto más lo es hoy. ¿Por qué? Bueno, porque nos produce o se produce en un contexto de rapidez y de extensión. Es decir, por ejemplo, hemos dicho cosas en el WhatsApp para mandárselos a fulanito y cuando nos damos cuenta y hemos apretado el botón no va a fulanito, sino que va a menganita. Y entonces hemos dicho cosas que no queríamos decirle a menganita, sino a fulanito, pero menganita se ha enterado. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Es muy fácil lo que tenemos en el WhatsApp y equivocarnos de botón o de tecla. O, por ejemplo, cuando mandamos un mensaje por Internet y estamos diciendo algo en la intimidad que queremos que sea un secreto, pero de pronto nos damos cuenta que ese mensaje que era privado se ha extendido por toda la red y de pronto ya no lo podemos frenar, porque la foto que hemos mandado en Internet o el mensaje que hemos escrito lo ha recibido una cantidad de gente que esa gente a la misma vez lo va a extender a otras muchas personas. ¿Y cuántas veces nos tenemos que haber arrepentido de aquello que dijimos en el WhatsApp o que escribimos en Internet? ¿Y cuántas veces, incluso en el mismo instante, algunos ya tienen la habilidad que tienen de borrarlo, pero ya justo alguien ya lo ha recibido en otro lugar y quizá pensamos no debería haberlo dicho, estaba enfadada, enfadado, era un momento de nervios, etcétera, pero ya está hecho. Y hemos creado heridas inmensas. ¿Sabéis que muchas de las palabras que nosotros podemos utilizar en nuestra conversación están controladas por nuestro carácter y por nuestro genio? Es decir, que yo puedo decir palabras duras, firmes, de exhortación, pero con cariño y con afecto. ¿Cuántas veces podemos estar diciendo algo que es fuerte y lo podemos estar diciendo con lágrimas? Pero, ¿qué sabe WhatsApp de estas cosas, por mucho que le deis a los emoticonos? No podemos controlar que yo aquello lo estoy diciendo con ternura o lo estoy haciendo para bien. O cuántas veces camuflamos nuestro enfado, nuestro cotilleo con una cara bonita pensando que eso lo va a suavizar todo cuando estamos diciendo algo terrible que está dañando a las otras personas. Y lo digo todo esto porque sigue habiendo gente en medio de la congregación que no se hablan con otros porque un día se dijo algo, porque se mostró en una conversación o se hizo algún comentario que seguramente estaba fuera de lugar, pero que se ha quedado allí. Cuán terrible y cuánto daño pueden hacer esas palabras, porque lo que se dijo, aun cuando no se ha corregido y no se han dado los pasos suficientes, ha quedado allí como una herida, quizá como un muñón en nuestra espalda o en nuestro corazón, que lo seguimos arrastrando día tras día y año tras año, y eso va hiriendo en medio de las cosas. ¿Cuántas veces nosotros estamos hablando acerca
de nuestro carácter y que decimos las cosas porque somos así y no nos damos cuenta de la persona que tenemos por delante y hemos dado un mazazo al carácter o al ánimo de la situación de la persona. Y no solamente es daño para esa persona en particular, sino para todos aquellos que puedan estar observando y vigilando. La palabra, el lenguaje, las conversaciones pueden ser, como nos dice Santiago, un fuego sin control, un arma en las manos de un niño. ¿Os habéis atrevido alguna vez? Quizás en nuestro país no tenemos alcance a las armas, no puedo poner esto ejemplo de armas, supongo que sí en Estados Unidos porque hemos escuchado muchas noticias en esta dirección, pero sí puedo pensar, por ejemplo, en el fuego. A nadie se le ocurre darle una llama de fuego al niño en medio de un pajar, porque no tiene el control de ella. No podemos dominarlo. Lo que estamos enseñando a nuestros niños es que no se toca nada del fuego porque no lo pueden controlar. Pero me doy cuenta de que la palabra a veces está en las manos de los niños que sois vosotros. De que tenéis este poder tan inmenso y tan extraordinario para hacer bien y para hacer mal y estáis actuando como niños con este poder que está a vuestro alcance. No podéis tener un arma como este y utilizarlo mal o fuera de control o de las circunstancias. Así que es algo de inmenso valor que necesita estar controlado por hombres y mujeres con capacidad para poder hacerlo. La palabra, y por eso es el énfasis que se nos hace en el libro de Proverbios y a lo largo de toda la Escritura, la palabra, la Escritura nos dice que el lenguaje, las palabras que usamos son de un inmenso poder y tienen una inmensa importancia. Controlarlo, tenerlo en cuenta. Sea lo que sea la conversación que os vayáis a poner dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, considerarlo siempre. Esto no es una decisión como qué equipo de fútbol voy a apoyar o qué partido político voy a votar. Es mucho más importante, inmensamente más importante, porque tu voto es un voto en medio de una multitud que apenas quizás se pueda notar. Y si tú vas o no vas a los partidos o ves no sé qué programas de televisión o te gusta otro tipo de aficiones, es algo que tú y quizás tu familia pueda notar. Pero la palabra, lo que tú digas en cierto contexto, en cualquier contexto, va a afectar a muchísima gente. Y lo que has dicho en privado o lo has dicho en internet ya está extendido y ya puede haber hecho o bien o mal. Pero hay una segunda cosa en la cual yo quiero que reflexionemos, y lo hago para mí y lo hago para vosotros. Aun cuando tenemos todo esto que tenemos aquí en Proverbios y todas las citas acerca de Proverbios, y recordando también lo que nos dice Santiago, hay un segundo elemento que es crucial que siempre recuerdes todos los días de tu vida, cada vez que abres tu boca. Y es que todas y cada una de tus palabras, en primer lugar, van delante de Dios. El primero que escucha tus palabras es Dios mismo. No puedes pensar que hay algún momento de intimidad o algo privado o que pienses que solamente es para ti y aquel al que escribes o aquel que hablas, sino que en ese mismo instante, incluso antes de lo que hables, ya lo que tengas en tu corazón está delante de Dios. Y esto es crucial que lo recuerdes todos los días de tu vida. ¿Por qué? Fijaros lo que nos dice nuestro mismo Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12. Así que miráis conmigo. Mateo capítulo 12. Está hablando del corazón. Fijaros lo que dice en el versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Habéis visto uno de los versículos más cruciales, graves o serios que pronunció nuestro Señor Jesucristo y que tiene que ver con cada uno de nosotros? Tus palabras son tan importantes y son tan cruciales, vienen de un instrumento que es tu lengua y tu corazón, tan fundamental que nos dice la Escritura, nos dice el Señor Jesucristo, que vas a ser juzgado por cada una de tus palabras, sean buenas o sean malas. Y claro que vamos a pasar toda una vida larga, una inmensa vida larga, desde que el niño empieza a decir sus primeras palabras hasta que termina al final de los años, y cada una de esas palabras está en la memoria infinita de nuestro Señor, del cual un día hará juicio. Así que fijaros bien lo que estamos diciendo. Tenemos la habilidad de cuando estamos informando, comunicando, que podemos hacer borrón y cuenta nueva. Podemos dar a esa tecla que nos borra todo el mensaje, pero tenéis una cosa que tener en cuenta, y es que no lo podéis borrar delante de Dios. Lo que está dicho, está dicho. ¿Y cuántas cosas nosotros hemos dicho en el pasado llevados por un corazón airado? O por una cierta envidia, o por una actitud de pereza. Y hemos dicho algo que ha sido herido. Yo sé que si le digo esta palabra a esta persona, especialmente los hombres, cuando habláis con las mujeres, que podemos hacer y decir cosas que hieren. Las mujeres son más sensibles a las palabras hirientes. ¿Y cuántas veces podemos haber dicho una palabra para conseguir nuestros propósitos que han humillado o que han herido? Bueno, nos dice la Escritura, nos ha dicho el Señor Jesucristo que esas palabras quedan grabadas, de las cuales tú serás juzgado. O en medio de la intimidad tú puedes haber dicho algo a alguien sobre otras personas y piensas que, bueno, es la historia constante. Oye, te cuento estas cosas para que no se las digas a nadie. Esto es un secreto entre tú y yo. Y la persona que se lo has contado va a otra persona y le dice, oye, mira, que esto te lo cuento en secreto, no se lo digas a nadie. Y aquella segunda o tercera persona va a otra, oye, que me han contado, que antes me han contado de alguien que ha contado, y resulta que todo es un secreto, pero todo el mundo se entera. Esas palabras en secreto las tiene el Señor. Y el Señor no va a juzgar por ellas. Fijaros si es importante lo que estamos diciendo, que no va a escaparse del oído de Dios ninguno de lo que podamos decir. Judas, en su carta, casi al final del Nuevo Testamento, también tiene algo que decirnos. Dice en el versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Cosas duras habladas contra el Señor. Y no solamente es de la blasfemia directa que podamos decir, algo horrible que podamos pensar acerca de Dios y que lo pronunciamos con nuestros labios, sino que lo que está diciendo es que todas las cosas duras que podamos decirle a alguien acerca de Dios mismo, que podamos decirle a Dios, hablaremos más adelante en otra ocasión sobre la oración también y el uso de las palabras, pero aquí es que podemos estar diciéndoles cosas que al final están hiriendo la gloria, majestad, la hermosura o el carácter de nuestro Dios mismo. Que muchas de las cosas que estamos diciendo que pensamos que es contra alguien, quizá es contra la Escritura, que es contra la palabra de Dios y que es contra la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas duras, es decir, no pensadas, no masticadas con nuestro corazón o nuestro carácter a la luz de la palabra de Dios, hemos podido estar pronunciando que Dios se ha sentido ofendido? No sé si esto a vosotros os hace estar en una cierta alarma de preocupación y de preparación, pero a mí me lo hace.
Me hace pensar en cuántas veces yo he podido pronunciar cosas que no solamente pueden haber ofendido a mi hermano, o a mi familiar, o a mi ser querido, o a mis enemigos, sino que además, cosa terrible, me dice, puede haber ofendido a Dios. No solamente Dios es el primero que conoce o que oye tus palabras, sino que es el primero que sabe las intenciones. Es decir, tan es importante así que incluso antes de que tú abras tu boca para decir lo que estás sintiendo, el Señor ya sabe cuál es la intención del corazón. Y a veces hemos notado también en medio de nosotros, y habéis escuchado de personas que han dicho ciertas cosas, ¿cómo? ¿Qué me has dicho? ¿Que me has dicho esto? Bueno, no era mi intención, lo siento. Y creemos que ya lo hemos arreglado, pero ¿sabes qué? El Señor sabe que sí era su intención. Que a veces podemos estar diciendo las cosas como si fuera una gracia, como si estuviéramos mostrando humor, pero que realmente lo que estamos diciendo es lo que sentimos. Y podemos estar diciendo, no, si era simplemente un chiste, quizá fuera de lugar, o una gracia, un comentario acerca de las suegras, o acerca de las mujeres. Un momento, bueno, pero el Señor conoce la intención de tu corazón. Él sabe qué medida hay que lo estaba guiando todo esto. Y esto lo hace aún más terrible. Porque a mí me puedes decir algo y luego cubrirlo con una imagen, una vestidura de gracia y de simpatía. Te puedo estar diciendo la cosa más horrible con una simpatía y una dulzura, pero el Señor sabe cuál es la intención del corazón. Y eso no se le escapa a Él. Y toma nota de estas cosas. Y no solamente eso, que nos dice que seremos juzgados por cada una de esas palabras. No que seremos juzgados por nuestras obras, que ya es terrible, o que seremos juzgados por nuestro corazón, que también es terrible, las intenciones de nuestro corazón, hombres impíos que hacen cosas impías, nos dice Judas, sino que también serás juzgado por cada una de tus palabras. Y podrás llegar y decir, bueno, esta palabra que yo pronuncié, este comentario que yo hice, esta ironía que yo manifesté realmente no era grave porque la dije en cierto momento de intimidad donde había pocos oídos para oírlo, sí, pero el Señor sí las toma en cuenta. Y esa palabra ya está dicha y ya está escrita y serás juzgado por ella. Pero deja que vaya un paso más en esta situación de que cuando hablamos, todo lo que hables a lo largo de toda tu vida tiene que tener un sentido principal, sabiendo que Dios es el primero que lo oye. Pablo nos lo recuerda de manera indirecta en 1 Corintios y en otros lugares de las Escrituras. Todo lo que hagas, todo lo que digas, que sea para la gloria de Dios. Así que a partir de este mismo instante, cuando tengas que hablar, sea cual sea el contexto, ya sea un amigo, ya sea tu pareja, ya sea a tus hijos, ya sea en el trabajo, ya sea en público, ya sea en privado, lo primero que tienes que pensar, lo primero, esencial en este tema fundamental que es el uso del lenguaje, es que tienes que hablar para la gloria de Dios. Vamos a hablar más adelante de que nuestras palabras tienen que ser, lo dice aquí, para sanación, que tenemos que hablar palabras para hacer bien y de otros elementos que son importantes, pero no podemos dar el primer paso, no podemos avanzar si antes no piensas, no sientes y no haces tuyo que lo que tengas que decir, todo lo que tengas que decir a partir de este mismo instante, tiene que ser para la gloria de Dios, que es el primero que lo oye. Hay cosas, por ejemplo, que cuando teníamos la reunión de hombres hablábamos de cosas que nos daría cierto pudor hablar delante de las mujeres. Y supongo que ocurre también con las mujeres, que tenéis que hablar de ciertas cosas en la intimidad con otras mujeres que no hablaríais delante de otros hombres y delante de otras personas. Y podemos escapar, es decir,
Controlamos en que yo esto no lo puedo decir ahora en público, lo tengo que decir en privado, que lo tengo que decir a esta persona porque ello no lo va a ir publicando, pero no se lo puedo decir a esta persona porque lo va a publicar enseguida, y podemos controlar todo esto, a quién se lo decimos, cuándo se lo decimos. Pero hay algo que nos deja claro, muy claro, Judas, y nos deja claro la Escritura. Cada una de las palabras está delante del Señor. Cada una de ellas, aun cuando lo digas bajo las sábanas de tu cama, el Señor las escucha y será juzgado por ellas. Por tanto, lo que digas, cómo lo digas, a quién se lo digas, que sea siempre para su gloria. Porque eso nos va a proteger enormemente. No es únicamente que nosotros digamos alabanzas, gloria sea al Señor, bendito eres tú, o cualquier añadido que podamos hacer de nuestras conversaciones. No, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy diciendo que tus palabras lleven tal cuidado, tal dulzura y sentimiento que no pueda herir el oído santo de nuestro Señor. No puedes dañar su santidad en ninguna de las cosas que tú puedas decir, en ninguno de los contextos. Y sobre todo cuando estamos tratando acerca de la Iglesia y del beneficio y edificación del pueblo de Dios. Hay una tercera cosa que se desprende de estos versículos, aunque no lo dice. Y creo que se nos dice en otros lugares de las Escrituras y que es de sentido común. Cuando hables, siempre tienes que tener algo que decir. No hables por hablar. Fijaros lo que dice en el capítulo siguiente, capítulo 17, en el versículo 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus sabios es entendido. Fijaros lo que nos está diciendo, que creo que es un elemento importantísimo también en nuestras conversaciones. Cuando vayas a hablar, piensa lo que vas a decir. O mira a ver qué es lo que tienes que decir. Y si no tienes nada que decir importante, pues cállate. A veces nos entramos en conversaciones por el hecho de hablar que no nos llevan a ningún sitio y que desde el principio sabemos que no nos va a llevar a ningún sitio. Qué molestia es para mí esos tertulianos que salen en televisión y que salen en la radio, que siempre tienen algo que decir y cuando estás escuchando te estás diciendo, ¿dónde me lleva? ¿Qué me está diciendo? No tiene ninguna idea, pero quiere ganarse el salario. Y por tanto tiene que hablar. Bueno, esto también nos afecta a nosotros. Si en el asunto que se te requiere, en la conversación en la que tú participas, en el comentario ya sea bíblico, en cualquier otro contexto que pueda surgir, no hables si no tienes nada importante o de valor o de edificación para decir. Es mejor que te calles, porque sabes que este es el secreto. Este es el arma, que aun cuando seas un necio, si te callas vas a parecer sabio. Esto es lo que nos está diciendo aquí Proverbios. Y creo que no lo está diciendo únicamente al necio como tal, que Proverbio nos habla del incrédulo que no sabe y no quiere saber, sino que también lo tenemos que aplicar en muchas de circunstancias en nuestra vida cristiana. Actuamos como necios y queremos dar nuestra opinión, aun cuando nuestra opinión va, por ejemplo, en contra de las Escrituras, o realmente no está aportando absolutamente nada ante esta situación. Creo que, como nos dice en varios lugares las Escrituras, pero lo cita Santiago en el capítulo 1, versículo 19, nos dice tardo para hablar. Es decir, no es que seas tartamudo al hablar, sino que pares un momento antes de hablar. Detente. Si alguien te va a preguntar algo, es como cuando lo dicen mucho acerca de los españoles. Cuando vayáis a otros lugares, a otros países, lo van a decir de los españoles. Tú vas a un español, o por lo menos esa hora antes, y le preguntas dónde está tal calle, no importa, ese español no lo sabe, pero te va a dar indicaciones. ¿Cómo llegar a tal sitio? Pues mire usted, vaya por aquí, por allí, pero ¿sabe usted dónde está la calle? No, no lo sé.
pero quiero hacerle favor. No, mira, si no lo sabes, cállate y le mandas a otra persona. Bueno, a veces nosotros actuamos así, queremos aconsejar, pero realmente no hemos pensado qué consejo yo voy a dar. Si yo tengo la experiencia, quizás, si tengo el conocimiento de las Escrituras, puedo llegar y decir, mira, las Escrituras es esto. O incluso puedo llegar y pensar, mira, no sé la respuesta a esta situación, pero te puedo decir esto. Ven al Señor y ora. Pero tienes que pensar primero, ¿qué explicación vas a dar si no sabes tú? O cuántas veces nosotros estamos en la misma situación. ¿Cómo va un ciego a guiar a otro ciego? No puede. Tendremos que reconocer, mira, me estás preguntando, tú, ciego, cómo se ven estos colores, pero tengo que confesarte, yo también soy ciego. Esta es la realidad que tenemos que presentarnos. Confirma antes de hablar. Ten por cierto el análisis que puedas hacer. Párate en cierto momento antes de traer esos comentarios ligeros que te parezcan buenos, si no sabes qué es lo que va a decir. Pero claro está, como estamos diciendo que esto es importante, que la palabra es esencial, tal como nos lo está diciendo aquí, de palabras sanadoras o palabras que puedan hacer daño, de amargura, déjame que te diga algo, si sabes sobre el asunto, habla. De la misma manera es que si no sabes, te callas, si sabes, habla. En varias ocasiones ha salido el comentario de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 18, cuando nos habla acerca de la disciplina o exhortación. Si un hermano tiene algo contra ti, versículo 15, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir al pastor o ir a fulano, a mengano, o extenderlo por la iglesia, hacer una terapia de grupo, comentarlo a toda la gente alrededor, ver cuánta gente simpatiza con tus comentarios. No. Y lo hemos dicho muchísimas veces. Lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, si tienes algo contra tu hermano, ve tú a tu hermano y soluciona el asunto. No esperes que nadie lo solucione por ti. El primer paso es que si tú tienes algo que decir para exhortar o para animar, hazlo. Creo que es un pecado tan grave, fijaros bien lo que voy a decir, es un pecado tan grave hablar lo que no tienes que hablar que callar lo que tienes que hablar. Si tienes una actitud o tienes una situación que contrastar, por el amor de Dios, arréglalo. Si sabes que tu hermano está en una situación de tentación o de pecado, o alguien te ha dicho cierta ofensa que te ha herido, no lo guardes en tu corazón, no lo extiendas a otro. No se puede enterar nadie de lo que te está pasando o sintiendo por lo que te han dicho si antes no hablas con tu hermano que te ha herido. Ve a tu hermano. Ya será otra cuestión si ese hermano que te ha ofendido o aquel que está en el peligro grave de dañar su fe y comunión con el Señor no escucha tu voz. Entonces, no dice otra vez, extiéndelo por ahí, repártelo, no me ha escuchado, qué terco es esta persona, fíjatelo. No está diciendo nada de esto. Lo que está diciendo entonces es que cojas a otra persona, a un anciano o a alguien con sabiduría y conocimiento de las Escrituras y vuelve otra vez a esta persona a hablar con ella. Yo entiendo que muchas veces son asuntos difíciles, de contexto complicado, que no sabemos cómo tratarlo y que, claro, aquellos que tengan más experiencia a lo largo de la vida o más conocimiento de las Escrituras, es fácil decir, oye, mira, Luis o fulano, me he enterado de esto, ve tú y arréglalo. Esto es lo más fácil, echarle la carga al otro. Pero no es esto lo que está siguiendo Mateo. El Evangelio de Mateo nos está diciendo, no, ve tú y lo arreglas. Si no lo puedes arreglar, busca sabiduría, busca gente que te pueda apoyar, que te pueda ayudar a llevar esta carga o a solucionar este asunto. Pero tienes que estar tú, tienes que volver tú. Y no será sino después cuando entonces entre en otras áreas aún más complicadas o difíciles por la terquedad o la falta de arrepentimiento o la gravedad del pecado, etcétera. Pero creo que la cuestión que tenemos que confrontar todos y cada uno de nosotros ante esta importancia de la palabra es que hay veces, de verdad, hay veces que es mejor que te calles, pero que también hay veces que es necesario que hables.
Y no hemos tratado, lo tenemos que tratar de cómo tienes que hablarlo. Pero de momento tienes que pensar cómo hablarlo. Cuarto elemento. Piensa antes de hablar. En nuestro pasaje que hemos leído antes, dice en el versículo 21, Proverbios 16, 21, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Fijaros bien en la palabra prudente. Para aquel que va a hablar, la dulzura de labios tiene que venir de un corazón prudente, ya miraremos esto en otra ocasión. Pero la prudencia es esencial. Una de las cosas que tenéis que controlar, tenemos que controlar todos, es el apasionamiento. Que hablamos con mucha pasión de ciertas cosas. En cierto contexto es que hablamos con mucho corazón, pero hablamos con poco cerebro. Es lo que siento, me ha venido así. Cuando la Escritura nos está diciendo aquí, en el capítulo 20, nos vuelve a repetir, el capítulo 20, 11, de la prudencia. Fijaros en el capítulo 29, por favor. Vais al capítulo 29 de Proverbios también. Versículo 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay al necio que de él. Proverbios es muy duro con los necios, no con el ignorante. El ignorante es el que no sabe. El necio es el que no quiere saber. Y lo pone muy mal a los necios en las Escrituras. Pero Salomón en este pasaje está siendo muy duro. Está comparando incluso, está empeorando el hombre ligero en sus palabras. Más esperanza hay para el necio que para este hombre ligero de palabras. Es decir, lo primero que te viene a la boca lo dices. No piensas las circunstancias, no piensas el contexto, no piensas si hiere o no hiere. Tú coges tu pistola y disparas. Coges el fuego y lo lanzas. No te das cuenta si estás en una habitación, si estás en un parque, si estás en un bosque, si estás delante de un pajar. Tú suelta lo que sientes. No hay control de tus palabras, no hay un análisis serio. Y por tanto, lo sueltas. Y después, ¿cómo lo recoges? Cuando has liberado toda esa pasión de tu corazón y poco cerebro, ¿cómo lo controlas? Creo que hay varios elementos y quiero centrarme en uno en esta mañana. En el capítulo 18 de Proverbios, versículo 13, lo dice de esta forma. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Fijaros bien. Al que responde palabras antes de oír. Mira, uno de los elementos que nos va a proteger de muchos daños es que antes de hablar lo que tienes que hablar, escuches lo que el otro tiene que decir. Siempre es necesario, no digo muchas veces, sino que siempre es necesario escuchar al otro, sea quien sea y sea lo que sea que tenga que decir. Conoce su punto de vista. O en otras palabras, en toda conversación de verdad, no es suficiente con que tú simpatices, sino que además tienes que empatizar. Es decir, ponerte en el lugar del otro. ¿Por qué ha dicho este hermano o esta persona esto que ha dicho? ¿En qué contexto le ha venido esto a la cabeza o a los labios? Quizá está herida o está molesta. Puede ser que yo haya dicho algo anteriormente que ha ofendido. Puede que se haya levantado con mala gana. Puede ser que haya tenido una pelea o disgusto en el trabajo. Puede ser que tenga falta de hierro en el cerebro. No sabemos qué. Pero algo hay que yo me tengo que poner en su lugar antes de hablar. Tienes tu opinión, tienes tu razonamiento, el análisis de la situación, pero no va a estar completo hasta que no escuches lo que el otro tiene que decir.
No busque la confrontación en ningún momento si antes no hay un análisis de qué es lo que va a llevar esa confrontación. Quizá muchos de los temas que tenemos entre medias, que tú tienes entre medias en tu vida con personas, quizá muchos de esos asuntos que no has resuelto es porque no te has puesto a caminar al lado de esta persona. Y creo que es importante que nos tomemos el tiempo necesario para caminar juntos, para que yo pueda sentir lo que el otro siente. No me va a cambiar el contexto de las Escrituras, quizá me fortalezca en mi opinión de lo que yo pueda decir o hacer, pero quizá a lo mejor yo pueda descubrir algo que yo no he descubierto. Porque el carácter de él y el carácter mío son diferentes, la sensibilidad son distintas. Y por tanto necesito ponerme al lado suyo. Vosotros lo podéis experimentar muchas veces. No es lo mismo lo que dice un niño cuando está enfadado que alguien cuando después ha entrado en la calma y en el sosiego que le produce su madre. Y las palabras, el gesto, la actitud son completamente distintas. A lo mejor no es tanto lo que el otro lo ha dicho, sino en qué circunstancias le ha dicho. Y si yo lo escucho, a lo mejor puedo comprender, ver de dónde viene. Es decir, escucha, tardos para hablar, pero siempre prontos, nos dice Santiago y otros lugares de las Escrituras, prontos para oír. Creo que nos sobra lengua y nos falta oído. Que estamos muy dispuestos a soltar nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, pero estamos poco dispuestos a sentarnos con calma, a escuchar el lamento o el clamor o el dolor. ¿Sabéis que hay mucha gente, hay muchas personas que por causa del dolor se desesperan y dicen cosas que no sienten en realidad? Esto lo hemos visto en muchas veces y quizás sería como una gracia, ¿no? Que no es tal gracia para las mujeres, pero cuando la mujer está dando a luz y está en lo más terrible de los dolores y viene el marido con toda su ternura a decir tranquila, ánimo, y la mujer le responde la culpa es tuya y le dice ciertas cosas casi hirientes al marido porque ella está en medio del dolor. Bueno, cuando pasa, ya tiene a su niño en brazos y le preguntas otra vez a la esposa, oye, lo que me dijiste, aquellas cosas tan terribles que me dijiste, no, eran causa del parto, eran causas del dolor. No puedes tomar una decisión, maridos, porque tu mujer en el tiempo de dolor te dijo, no me vas a tocar en la vida. Sabemos que esto son circunstancias del dolor. ¿Por qué reaccionamos de una manera parecida ante tantas heridas que otros nos comunican con la lengua? Quizá antes de dar yo mi opinión o dar mi consejo, debería de sentarme con tranquilidad y decir, lo que este me ha dicho, lo que ha dicho, lo ha dicho en un momento de ira, de enfado, de tristeza, de dolor, quizá por una información equivocada. Escuchemos, caminemos juntos más para que podamos entender mejor todos estos asuntos. La palabra es un arma poderosa, tenerla en cuenta siempre. Es un instrumento que puede edificar o puede destruir. Todas nuestras palabras están delante de Dios y por cada una de ellas Dios nos tiene que juzgar y cada una de ellas tiene que ser para su gloria. Por favor, antes de hablar, mira si tienes algo que decir. Si lo tienes que decir, dilo, no lo calles. Si no tienes nada que decir, cállate, porque va a ser mejor. Y en cuarto lugar, piensa. Claro que tienes que sentir, pero también piensa, controla, dedica, tómate tiempo a escuchar al otro. Y quiera el Señor que nuestra iglesia sea una iglesia que tiene palabras que sanan y que endulzan y que ayudan a crecer los unos a los otros. Amén.